Universidad del Zulia. Ahí están los escudos de las universidades donde me he formado. En Perú hice la especialidad de radiología oral y maxilofacial. Luego en Brasil hice la maestría en odontología digital. Y bueno, tuve la oportunidad de hacer el doctorado en la Universidad de Venezuela y convalidarlo en España, donde estoy residiendo actualmente y trabajando en la universidad. Pero hoy vamos a hablar más de ustedes que de mí. Hoy vamos a hablar de ustedes, cómo ustedes con los pacientes, aparte de hacer un examen clínico, evaluar lo que el paciente les dice, si tiene una molestia, si tiene dolor, si el paciente tiene alguna queja por la cual visitará la oficina dental. Realmente nadie va al consultorio solamente a ver al doctor. Va porque tiene alguna situación, algún problema. Entonces, lo ideal es hacer esa evaluación clínica que ustedes hacen muy bien, la anamnesis, preguntando la historia, todo lo que puedan saber, pero siempre tenemos que tener una opción de exámenes auxiliares que nos ayuden a interpretar y a definir si realmente estamos evaluando todo lo que tiene nuestro paciente, no solamente lo que nuestros ojos clínicamente pueden ver. ¿Okay? Entonces, ahí empiezan a surgirnos las dudas. ¿Qué tipo de examen voy a hacer? ¿Tiene ya exámenes previos el paciente que ha traído? Muchas veces ya llegan con un examen radiográfico, un examen de hematología. Tengo que solicitar un examen 2D, una radiografía o una tomografía, un examen 3D. Todo va a depender de qué quiero evaluar. ¿Ok? Siéntanse libres estas horas que vamos a estar compartiendo. Si me quieren interrumpir o hacer una pregunta, bienvenidos todos, porque la idea es que aclaremos dudas de cómo nos puede apoyar el informe radiológico a interpretar una tomografía y saber qué quiero evaluar en este paciente y en nuestros pacientes. Podemos evaluar un sinfín de cosas. Tenemos múltiples casos o motivos por el que el paciente asiste a nuestra consulta. Puede ser por tal vez una simple caries, que a veces no son tan simples porque nos dan bastantes problemas. Puede ser por enfermedad periodontal, por dientes incluidos, ortodoncia, patología ósea, planificación de implantes, fracturas dentarias, endodoncias con dolor. ¿Ok? El paciente viene generalmente por este tipo de síntomas y otros más, pero estaríamos todo el día hablando de las consultas que nos vienen a los pacientes. Ahí tenemos que ver qué exámenes entonces tenemos y qué exámenes necesitamos. ¿Ok? ¿Tiene algún examen ya y nosotros necesitamos solamente complementar tal vez con una tomografía porque ya nos llegó con una periapical o una radiografía? ¿O necesitamos algún otro estudio más? Entonces, ¿qué exámenes solicitar? Muchas veces me dicen, yo sé que las radiografías auxiliares son lo vi desde pregrado, pero mi tema es que todavía no manejo mucho la tomografía y no sé cómo la puedo aprovechar. No todo se resuelve con tomografía tampoco. Tenemos radiografías coronales o Bywin, periapicales, la panorámica, la radiografía digital lateral. Depende de la situación, que escoger qué examen vamos a solicitar, pero entendiendo siempre que si, por ejemplo, pedimos una tomografía con BIM, que es el tema con que nos vamos a enfocar hoy, no solamente es una imagen, ¿ok? Haciendo ya, si revisamos paper, investigaciones que se han hecho al respecto, en tomografía con BIM, nosotros podemos presentar, allá se presentan hallazgos, dígame, la presentación. Y llevo rato hablando yo sola, entonces, déjame ver qué pasó. A ver, a volver a la... ¿Acá? ¿La ves? ¿Aquí? Ah, mira, tenía varias diapositivas hablando. Comenzamos aquí y... Sí la ven, ¿verdad? Ok. Déjame ponerle en modo presentación para que vean efectos. ¿Ahí se ve? Bueno, esa era la página inicial, la portada. Ahí cuando les hablé de mi currículum. Luego acá el video cuando les comentaba de la evaluación clínica que ustedes hacen y las dudas que pueden surgir al hacer la evaluación clínica. ¿Ok? Surgir las dudas de qué tipo de examen solicitar o qué exámenes tienen. Luego les comentaban qué queremos evaluar, cuáles pudieran ser las patologías con que más frecuentemente nos visitan los pacientes, si tienen exámenes previos y qué tipos de estudios tenemos a disponibilidad. Estudios 2D como la preapical, la coronal, la panorámica y estudios un poquito más avanzados como la tomografía con BIM o tal vez una resonancia. Bien, iba por acá. Sí se ve, el CBCT no es una imagen más, dice el título. ¿Así lo ves? Listo. Entonces le decía que ya se ha demostrado que si nosotros le solicitamos a un paciente justificadamente una tomografía con BIM, podemos conseguir 20 o 40% más cosas, hallazgos en la imagen, que va a ampliar obviamente el presupuesto y el plan de tratamiento del paciente, que es lo que nosotros vemos además de la parte clínica, que es muy relevante. ¿Okay? Nosotros vamos a conseguir muchas más cosas si nosotros evaluamos una tomografía con BIM. ¿Qué pasaba entonces? Que nuestra interpretación, tanto de 2D, de imágenes 2D, como la parte clínica, quedaba con una interpretación parcial, un diagnóstico incompleto. Eso nos lleva a complicaciones quirúrgicas, a repetición de estudios, que tal vez si no lo hacemos bien, entonces tenemos que repetir y repetir, que son al final más dosis para el paciente.
Y también, como les voy a mostrar al final de esta charla, problemas médico-legales. ¿Ok? El único que no tiene demanda es el que no ejerce. ¿Ok? Todos los que estamos ejerciendo nuestra profesión tenemos la opción de que alguien, tal vez algún tratamiento pudiera estar mal. Y el informe, como les voy a explicar hoy, es parte de salvarnos un poquito las espaldas y que se vea que nosotros estamos haciendo una evaluación completa del paciente. Muchos clínicos creen que ver la imagen es suficiente para tal vez hacer un diagnóstico, y eso se ha presentado como un problema en nuestra práctica odontológica, porque analizamos generalmente la zona de interés y no el volumen completo. A veces piden una tomografía de campo muy amplio, pero solamente miran el incisivo central, que fue tal vez el motivo de consulta del paciente, y no aprovechan tener todo el examen para evaluar otras condiciones o hallazgos sistémicos que tal vez no son ni siquiera odontológicos, pero pueden orientarnos a una atención al paciente. ¿Okay? El paciente no solamente un CBCT, una tomografía con BIM, no es solamente para implantes. Cuando lo hacemos de esa manera, estamos desaprovechando muchas veces hasta el 70% del potencial de ese estudio. ¿Okay? El CBCT no vale por lo que muestra, sino por lo que revela cuando es interpretado por un experto, por ese equipo multidisciplinario entre el clínico que tiene más información sobre el paciente y el radiólogo que apoya todo eso. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a ver en esa imagen? Y mucha gente me dice, bueno, yo estoy de acuerdo, sí hay que ver, pero cuando me miden la imagen veo esto, Mónica, veo blanco, negro, realmente no defino exactamente qué es, porque estamos claros que en pregrado no nos dan tanta formación de radiología y muchas veces de tomografía. Entonces ahí la duda generalmente, o la cuestión es, ¿qué es lo que quiero ver? ¿Qué voy a ver yo en ese montón de imágenes blancas y negros que me dan las imágenes tomográficas o radiográficas? Y esas imágenes blancas y negras nos van a ayudar a hacer una interpretación. Solicitar esas imágenes para salir de una duda, necesitamos hacer un binomio entre lo que es el diagnóstico clínico que nosotros podemos tener de nuestro paciente, viendo lo que él tiene clínicamente en boca, ¿ok? Y con eso proponer, obviamente, para él algún tipo de procedimiento, algún tipo de tratamiento. Pero ese diagnóstico tiene que ir acompañado, sí o sí, de una imagen. Vamos a hacer entonces una historia clínica, los datos, edad del paciente, antecedentes familiares, hace cuánto tiempo tiene esa dolencia, ese dolor. Luego complementarlo con imágenes dentales, ¿ok? Y finalmente entonces proponer en ese examen clínico un tratamiento que pueda solucionar tal vez el motivo de consulta y algunos otros tratamientos más que pueda necesitar nuestro paciente. ¿Sí? Entonces, el diagnóstico con una imagen dental, ¿pero cuál imagen dental? Periapical, panorámica, CBCT, resonancia magnética, ultrasonido, y ahorita está termografía ahí de nuestros pacientes, que nos pueden indicar por cantidad de zonas más calientes o más frías, donde puede haber a veces procesos infecciosos. Entonces, es complementar lo que estamos haciendo. Una cosa no sustituye a la otra. ¿Okay? El diagnóstico clínico, viendo en boca del paciente, no va a sustituir la imagen, así como la imagen no va a sustituir lo otro, se complementa. Y precisamente de ese complemento también les quiero hablar hoy, porque muchas veces se envía una solicitud de un estudio, pero nosotros no tenemos información clínica. No sabemos si esa endodoncia se hizo esta semana o es de hace 5 años. Y la imagen que pueda estar en relación a esa endodoncia va a tener mucha diferencia de diagnóstico, de planificación, depende del tiempo que tenga cada uno de los procedimientos que nosotros vemos en las imágenes. Por eso tiene que haber un binomio y una buena comunicación entre la parte clínica que refieren o solicitan una imagen y los que hacemos la interpretación. ¿Sí? Nosotros como radiólogos, entonces, ¿para qué estamos entrenados? ¿Para cuál es nuestro rol? Para ayudarlos en la clínica, para ayudar al centro radiológico. Primero, hacer interpretaciones sistemáticas del paciente, ¿ok? Ir organizadamente, cuadrante por cuadrante, no saltarnos y irnos específicamente al motivo de consulta que ustedes han dado. Finalmente, nosotros tenemos que responder ese motivo de consulta por el cual ustedes han solicitado el estudio, eso sí, pero no podemos dejar de evaluar todo el volumen tomográfico. Así sea que ustedes quieren ver solamente una región de un canino, si el volumen es completo, yo tengo que revisar articulación, senos maxilares, vías aéreas, mandíbula, todo, ¿ok? Identificar entonces si hay patologías tal vez que están fuera del área bucal. Muchas veces conseguimos calcificaciones en las zonas tal vez cervicales, engrosamientos de sinusales en los senos maxilares, quistes, tumores óseos, mucoceles, artritis, osteoartritis en articulación temporomandibular, malformaciones anatómicas, que tal vez no eran el motivo de consulta, pero pueden reorientar la planificación del tratamiento, ¿ok? Podemos proponer diagnósticos diferenciales, ¿ok? Que muchas veces es la duda, envían la tomografía o solicitan el estudio porque no saben si es un quiste o es una lesión fibroósea, si es un proceso inflamatorio, si es un proceso neoplásico o un proceso de evolución o de desarrollo en el paciente, si hay una fractura, una línea de fractura o realmente es una superposición anatómica y nosotros tenemos esa duda. Realmente yo creo que son más de la mayoría de los casos que nos pasan, que nos refieren es por esto. Ya el colega tiene conocimientos de anatomía, tiene la información clínica del paciente y sabe que puede ser una cosa u otra. Y necesita con nosotros es un respaldo, una segunda opinión, otro par de ojos que le ayuden a confirmar si lo que está viendo era un quiste o era una fractura.
¿ok? Y eso relacionarlo también con un contexto clínico. El radiólogo tiene que integrar la información que ustedes envían, si hay historia clínica, si hay un motivo de referencia, si hay indicaciones del procedimiento, vamos a hacer una cirugía o se realizó una cirugía. Eso puede modificar mucho lo que el radiólogo tiene que interpretar, ¿ok? El radiólogo no solo va a reportar imágenes, el radiólogo tiene que ayudar al clínico a tomar decisiones. El clínico puede describir los hallazgos. Veo algo blanco, veo algo negro, veo algo que está discontinuo, pero el radiólogo ayuda finalmente a diagnosticar con la información que el clínico les está brindando. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos esa imagen radiográfica, por lo menos esa radiografía panorámica, que es la clásica, que todos yo creo que empezamos siempre una evaluación acompañados de una radiografía panorámica, empezamos a evaluar todo un poquito, ¿no? ¿Qué podemos conseguirnos, qué podemos evaluar en una radiografía panorámica que nos llame la atención más allá de lo que el paciente nos planteó? ¿Ok? Por lo menos en este caso, para no aburrirlos todo el día hablando yo sola, ¿alguien ve algo que les llame la atención en este paciente? ¿En algún cuadrante? ¿Algo que los haría tal vez solicitar un estudio adicional? Bueno, les doy una pista para que vean cómo a veces me llegan imágenes y yo no tengo información del paciente. ¿Alguien creo que iba a hablar? ¿Abrieron el micrófono? Diga, en la zona inferior. ¿Mencionas acá? Ok, en vista. Ven por qué Tatiana fue buena, paciente, fue buena estudiante, ¿no? Hace la comparación. Sí, ahí se ve como la imagen fantasma de donde estaba el alveolo, el lecho alveolar. ¿Ok? Pero fíjense que la vista se va inmediatamente a ese tipo de cosas. Yo imagino que no solo ella, es de ustedes, también se le va la vista a eso, que es lo más obvio. ¿Ok? Pero empezamos a añadir información clínica, que es la que yo les ruego que coloquen en su referencia, para nosotros poder hacer mayor observación en las imágenes. Si yo les digo que la molestia o el dolor de este paciente estaba más referido al primer cuadrante, ahí cambiaría entonces su solicitud, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, los incisivos están bien, canino bien. Ya cuando vamos a la zona molar, pudiera estar allí el dolor de nuestro paciente, ¿cierto? Tenemos un primer molar con una destrucción de la corona, tratamiento endodóntico. Un segundo molar aparentemente tiene tal vez una imagen apical allí, que lo veo un poquito más oscuro, más radiolúcido en la zona apical, pudiera ser. Y bueno, aparentemente la ausencia del tercer molar, ¿verdad? Entonces, a simple vista, ¿cuál sería la primera opción? El primer molar, porque es un diente que está tratado, no tiene la restauración coronaria completa, pudiera estar dando problemas. Alguno de esos dos, por lo menos en la zona molar, es la situación. Entonces, se solicita una tomografía de campo pequeño para ese paciente, para esa zona, la zona posterior molar del primer cuadrante, y vamos a hacer una interpretación ahora de sus imágenes. Ahí está un fragmento de la radiografía que estábamos viendo, y vamos a ver ahora cómo lo veríamos con una tomografía con BIM. Fíjense la diferencia. Ese es un corte panorámico de la tomografía, no es otra panorámica. De la misma tomografía yo saco un corte que sea similar, pero nosotros siempre nos guiamos, nos orientamos por esa forma que tienen las radiografías panorámicas. ¿Bien? Entonces, ya ahí tal vez les cambie a ustedes la opinión, la percepción de cuál pudiera ser la molestia del paciente. ¿Ven algo distinto, algo diferente? Ya cuando hacemos el corte tomográfico, porque la tomografía tiene la opción de que yo puedo ir hacia la opción más vestibular o más palatina que yo quiera del corte. En cambio, la panorámica 2D, como me la da el equipo, así queda. ¿Ok? Pero en el 3D yo puedo hacer variaciones y conseguirme detalles como este. ¿Ven? Un resto radicular del tercer molar que estaba allí en ese lugar. Bien, y ya se ve una imagen apical de la raíz distal del primer molar. Entonces, nosotros siempre tenemos que hacer tres cortes. La parte de tomografía con BIM nos da la tridimensionalidad del paciente. Por eso siempre tenemos que verlo en lo que nosotros llamamos multiplanar, los planos coronal, sagital y axial. Toda imagen que nosotros vemos que nos llama la atención, tratamos de verlo en los tres planos. Por eso vemos el plano coronal, ahí está la imagen hiperdensa, que es el resto de la raíz, fíjense que es la puntita del ápice, y aquí está el otro, en axial, coronal y sagital. Muchas veces después que lo vemos en la tomografía, regresamos a esa panorámica y como que sí se veía algo, pero nosotros, como estábamos pendientes de otras situaciones, a ver si veíamos caries, veíamos una lesión apical, no lo revisamos. Y en eso se basa la evaluación tridimensional. Tenemos que evaluarlo todo y en los tres planos, ¿ok? No solamente el motivo de consulta, porque ahí empiezan a ver los temas legales, que hoy les voy a hablar bastante de eso, porque están muy en boga las demandas y cada vez nos solicitan más informes para temas judiciales, de peritaje judicial, porque muchas veces van por una situación de un diente, un molar, y tenían algún hallazgo próximo que pudo ser prevenido o evaluado por el dentista en ese momento. Entonces, al hacer la evaluación de todo, nosotros tenemos que fijarnos qué tiene en general este paciente, como este paciente de 47 años, femenino,
Tenía molestias al abrir la boca, tenía un dolor del lado izquierdo, le dolía también el oído. Ahí hay una situación bastante obvia, ¿cierto? Entonces muchas veces me dicen, pero ¿para qué lo voy a mandar si ya yo sé lo que tiene? Yo creo que ya todos nos fuimos con la vista hasta este molar, que tiene una situación apical, o bueno, perirradicular, bastante importante. Y se ve ya hay un proceso infeccioso, ya hay una respuesta del hueso circundante, pero tenemos ahí una estructura anatómica relevante, que es el canal dentario, el canal mandibular, el canal del nervio dentario inferior. Entonces, esas cosas tenemos que verlas en detalle. Entonces, no es que el colega no sabía que ese era el molar que estaba molestando, sí sé que ese es el molar, pero quiero ver cuál es, hasta dónde llega esta situación. Y ahí solicitan la tomografía con BIM y se hace la evaluación completa. Se hace un recorrido por la vista sagital, la vista coronal y la vista axial. Hay que recorrer todo el volumen, no solamente irme directamente a ese molar 37 para ver la situación que tenía a nivel apical. Tengo que evaluarlo todo. Ahí en la vista axial voy de superior a inferior, en coronal de atrás hacia adelante. Ahí veo senos maxilares que también tienen un engrosamiento de la mucosa y esas cosas tengo que describirlas. A pesar de que fue por un molar inferior izquierdo, ese engrosamiento de la mucosa yo tengo que describirlo. Y si hay situaciones arriba también. Ahí está el molar que nos llama la atención, que tiene un tratamiento endodóntico y tiene una región osteolítica que lo circunda. Y el hueso, por supuesto, alrededor también ya está en otra, respondiendo a esa situación. Entonces, hacemos cortes que puedan identificar. Obviamente, enviarle un video a cada referente es muy complicado. Entonces, el radiólogo tiene que escoger las imágenes que representen lo que ellos consiguieron. ¿Con qué? Con una reconstrucción multiplanar. Siempre una vista axial, coronal o sagital, donde se vea la situación y el dentista, el colega, el cirujano dentista pueda escoger si tiene tal vez un abordaje más por vestibular, un abordaje por mesial, hago episectomía, hago la extracción, terminar la decisión, porque ciertamente hay una decisión, pero no todo, el tratamiento, el último tratamiento que todos queremos es extraer el diente. Entonces, ver realmente, evaluar mejor la situación para ver qué otras opciones de tratamiento le podemos ofrecer a nuestro paciente. Las aplicaciones clínicas tienen un montón. Hoy les voy a mencionar algunas de ellas, tal vez las más importantes, o no más importantes, pero sí las que tienen más frecuencia, que nos solicitan mucho el informe. Una de ellas, yo creo que con la que empezó la tomografía con BIM a tener mucho protagonismo en la odontología, es la implantología. ¿Okay? Hacer un análisis tridimensional y evitarnos estas complicaciones. Todo el mundo me va a decir, obviamente el implante se fue a una zona donde no debía, pero ¿a dónde se fue? ¿Okay? Y ahí necesitamos una tomografía para saber si está más hacia el seno maxilar, hacia el sigmoidal, hasta dónde está la ubicación precisa y exacta, no la vamos a poder saber si no es con una tomografía. Identificar si hay septos sinusales que nos compliquen la ubicación, tal vez la colocación de un implante, si hay variaciones del canal mandibular, si hay bifurcaciones, si hay un canal incisivo tal vez muy amplio y vamos a colocar implantes en esa zona. El seno maxilar puede estar engrosado, puede tener alguna mucositis o un nivel hidroaéreo que también complique una colocación de un implante en la zona superior. Hacer mediciones más realistas de la ubicación donde se va a colocar el implante. Ese fue también el gran cambio, porque antes se hacía la colocación de implantes con preapicales y con radiografías panorámicas, cuando medíamos tal vez la altura, pero no teníamos esa tercera dimensión. ¿Qué ancho hay de vestibular a palatino o vestibular a lingual? Eso no lo sabíamos. ¿Okay? Ya se empiezan a hacer entonces planificaciones más mesuradas, más pensadas, viendo cómo están los rebordes, si tienen inclinaciones, estos rebordes donde está la fosa mandibular, nos quedan muchas veces el implante en el piso de la boca, porque no tomamos en cuenta ese balcón que se forma. Entonces ya esos errores se han empezado a evitar. Ahora se está utilizando mucho la tomografía para ver complicaciones, ¿ok? Para controles posteriores, como en este caso que el paciente asistía a consulta. El motivo de consulta para la tomografía fue porque cada 3 o 4 meses se le aflojaba otra vez el implante que le habían colocado. Entonces, vamos a ver la tomografía porque viene a consulta otra vez, le apretaban el tornillito y otra vez tenía esa complicación. Entonces, miren el video en qué circunstancias estaba ese implante. Es la única manera de saberlo iba a ser con la tomografía. Entonces, ya senos perforados, parestesias por llegar al nervio dentario, esas fallas quirúrgicas o retratamientos muchas veces con recolocaciones de implante o extraer implante, ahora nos está ayudando también la tomografía con BIM. Fíjense cómo ese implante, el de la pasta posterior, que sería más o menos el 27, está un poquito tal vez dentro del seno maxilar, impactado allí, pero no hay engrosamiento que nos llame la atención de la mucosa. Tal vez se hizo un relleno óseo porque se ve imagen hiperdensa por alrededor, circundante a la colocación del implante, pero tiene otro implante más hacia la zona de premolares, que es el que se le aflojaba. Entonces la prótesis estaba desde premolar a molar, tenía varias unidades protésicas, creo que eran 4 unidades de corona, y había un aflojamiento que el paciente venía cada 3 o 4 veces al año hasta estarse repitiendo. Y miren la sorpresa, el implante estaba fracturado.
Entonces, claro, volvías a apretar el tornillo, pero se volvía a soltar, si tenía una gran fractura del cuerpo del implante. Entonces, no solamente planificar, sino controlar o evaluar posteriormente un implante es una de las bondades que nos va a brindar la implantología. Y ciertamente necesitamos un informe que nos dé esa ruta quirúrgica de extracción del implante o de colocación del implante, ver en qué condiciones ha quedado. Ya, y también la comunicación con el paciente, mostrarle esto al paciente, yo creo que ahí no le queda la menor duda de que ese implante ha fracasado y se tiene que replantear un tratamiento de rehabilitación en ese cuadrante. En cuanto a la endodoncia, que yo creo que fue una de las especialidades que vino más posterior, porque muchos colegas me decían, pero es que me sale más cara la tomografía que un tratamiento de conducto en un incisivo. Pero cuando se dieron cuenta de cómo se evitaron problemas, cómo solucionaron problemas con la tomografía por morfologías radiculares complejas, reabsorciones internas o externas que no se veían en radiografía, fracturas verticales, que también es una de las opciones que radiográficamente no las vemos, solo las vemos en tomografía, o lesiones endodónticas que simulaban a veces procesos periapicales, empezó la endodoncia a tener auge. Como este caso, en que el colega estaba buscando el conducto, fíjense que el incisivo central del lado izquierdo está el conducto bien redondito, bien apto para llegar ahí, bien permeable, pero el del lado derecho, al mismo nivel del corte, más hacia la zona coronal, fíjense que no se ve nada, estaba como obliterado. Nos vamos a un corte más inferior y ya se empieza a ver algo, pero igual hay una diferencia con el lateral, con su vecino, ¿no? Y aquí también está parcialmente obliterado. Entonces él no los envía porque estaba tratando de hacer la endodoncia y no conseguía el conducto, tenía problemas para ubicar el conducto. Entonces fíjense que él estaba acá en el lateral buscando el conducto y mírense a dónde se va, hacia vestibular. Aquí ya no se veía nada del conducto en el lateral. Bien, en el lateral no se veía nada de dónde estaba el conducto. Finalmente, el trabajo que estaba haciendo, la preparación biomecánica, vean que se iba más hacia vestibular. El buscando el conducto, terminaba siendo una perforación por vestibular. El conducto estaba casi que obliterado en su totalidad, en toda su longitud. En las vistas coronales también lo podemos ver. La obliteración, aquí la preparación del colega tratando de conseguir el conducto, igual, fracasado total. Entonces, evita retratamientos innecesarios, nos puede ayudar a diferenciar si hay una patología pulpar de una periodontal. A veces también vemos situaciones o lesiones osteolíticas cerca de una raíz y no necesariamente vienen de una patología pulpar. Y reduce altamente esos falsos diagnósticos porque no tenemos una lectura completa. Muchas veces hay variantes anatómicas que están cerca de las raíces y en una periapical, por la sobreposición, nosotros lo vemos como una imagen radiolúcida apical y pensamos que es un quiste y empezamos a hacer endodoncia. Y resulta que tal vez era una concavidad que hacía que hubiese menos hueso, una densidad ósea inferior y se ve como una lesión osteolítica. Entonces, complementar el diagnóstico y la planificación de tratamiento en endodoncia también es muy útil la tomografía con BIM. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos ver en una panorámica que a veces nos queda corta la información? Y eso yo creo que es una de las cosas que más habitualmente nos pasan en el consultorio y de ahí referimos entonces a la tomografía, porque yo creo que ya nos hemos habituado desde la universidad a solicitar la panorámica porque sabemos que vemos los 4 cuadrantes, vemos articulación, vemos un poquito más de estructura y nos orientan bastante. Pero muchas veces tenemos que irnos a solicitar algo más. En este caso, el paciente tenía una molestia en el segundo cuadrante. No sé si ya los colegas se despertaron y alguno quiera comentar qué muelita, qué diente puede estar causando el dolor del paciente. 26. En el segundo cuadrante, que tenemos en el 26 una restauración, ¿verdad? Una restauración bastante amplia que se va de oclusal a mesial. Entonces nosotros pudiéramos pensar que tal vez ahí hay una carie interproximal, ¿verdad? Que le puede estar causando la molestia. Tal vez aquí el nivel del hueso también no es el mismo. Puede haber una situación apical por esta carie interproximal. Y bueno, como les dije, no nos vamos a ir de frente de una vez con una tomografía. Podemos ver opciones que a veces tenemos en el mismo consultorio, como una radiografía periapical. Pensábamos que era caries interproximal, por eso se hizo una radiografía coronal, aleta de mordida o Bywin, no sé cómo le llamen ustedes. Pero resulta que las restauraciones estaban bien. No había caries interproximal como sospechábamos. Y entonces se solicitó ver con una periapical, porque queríamos ver si había una lesión a nivel del ápice del paciente. Cuando evaluamos, sí, ya también había algo allí cerca del ápice, como un engrosamiento del espacio periodontal, que había un proceso infeccioso, pero no terminábamos de ver entonces si era esta restauración, que tal vez aquí había caído un pedacito de la restauración que era completa y eso estaba tal vez causando una irritación que nos iba a preocupar. Total que el paciente seguía con dolor, con molestia, a la percusión, a la palpación y decidimos hacer la tomografía en CONVIN. Y sorpresita, que nos vemos en el corte axial, se ve bellamente esa fractura que va de mesial a distal, completamente en la corona. Entonces, por esa angulación,
no veíamos ni en coronal, ni en Bywin, ni en panorámica lográbamos verlo. Se hacen cortes transaxiales de esa pieza dentaria y se observa entonces completamente la fractura, mira, que se va hasta la furca, desde la corona hasta la zona de furca entre las raíces del diente. Obviamente eso condiciona un defecto óseo en la furca y a nivel apical también. Entonces, estudiamos a detalle, hacemos cortes milimétricos en la pieza dentaria para ver la situación. Entonces, muchas veces no todo se iba a resolver con un tratamiento endodóntico, pensando que era una lesión endodóntica de patología pulpar, sino que evitamos estar indicando un tratamiento endodóntico cuando finalmente era una fractura. ¿Bien? En cirugía oral también tenemos la opción de ver, por ejemplo, para los terceros molares, que es la indicación más común, la más habitual, para ver la relación de la raíz con el conducto, si está cerca del conducto, si está sobrepuesto, si hay raíces supernumerarias, si las raíces de ese molar están fusionadas, si hay alguna variación anatómica o alguna complicación, como pasó en este caso, que estaban haciendo la extracción del tercer molar y la fuerza hizo que se fracturara el ángulo mandibular. Entonces, esos detalles lo podemos ver también con la tomografía con BIM. Igual, muchas veces no nos buscan solo para programar la cirugía, sino ya cuando está una complicación, como esta, que después de la extracción el paciente siguió con molestia, siguió con dolor, si bien la extracción fue reciente, porque ahí está todavía el lecho alveolar reciente, pero se fracturó una tablita, ¿ok? De la cortical, ¿ven? Y acá un pedacito de la raíz. Esta es la cortical lingual y un pedacito de raíz que se va hacia el espacio de tejido blando, al piso, al suelo de boca, ¿ven? Entonces, mejorar la planificación de los accesos, saber por dónde tengo que entonces ingresar yo a abordar el caso, más por vestibular, más por lingual, de acuerdo a cómo están las condiciones anatómicas, cómo está esa cortical ósea, vestibular o lingual. Y eso me va a ayudar a disminuir las complicaciones que yo pueda tener con el paciente. Como les digo, todos estamos exentos a que nos pueda pasar algo, pero la idea de esta tomografía, de hacer una evaluación completa con el informe, es que evitemos esas complicaciones. En ortodoncia, bueno, la doctora es especialista en esto, la doctora Tatiana pudiera hablar mucho mejor que yo, pero nos ayuda mucho a ver lo que es la evaluación de dientes incluidos, como los caninos, evaluar esas penetraciones o dehiscencias que pueda tener el paciente previo o con un tratamiento ortodóntico, que imágenes 2D no las vamos a ver, y eso nos ayuda a evitarnos el problema que después el paciente venga, que tuvo 2 años con ortodoncia con nosotros, o un retratamiento porque estaba con un colega, y ahora tiene penetraciones y dehiscencias. Entonces, saber si previamente ya estaban o no, y eso nos ayudaría haciendo un estudio previo y que tengamos un informe que respalde cómo o en qué condiciones estaba el paciente. Evaluar sus vías aéreas, las asimetrías y discrepancias esqueletales que pueda tener el paciente, y saber que tal vez esa situación no era dental, sino esqueletal. Y la más clásica es generalmente dientes incluidos, sobre todo los caninos, ¿okay? Como el caso que les presento. En la panorámica se ve la sobreposición en la zona anterior de los caninos en relación con los laterales, pero con la tomografía podemos hacer cortes más precisos para saber dónde están y cuál sería su abordaje, si va a ser palatino, si va a ser vestibular. Aquí vemos cómo está cerca y adelgazando y expandiendo la cortical palatina, y vemos también la relación con los dientes vecinos, los está reabsorbiendo, los está desplazando, y ahí decidir cuál sería entonces la planeación más conservadora para este paciente, previniendo la retrocesión de esas raíces y ofreciendo movimientos más seguros ortodónticamente para nuestro paciente. Pero como le decía, el canino es el que generalmente más nos refiere casos a nosotros. Ahí ustedes ven el canino que está en la parte superior derecha, ¿ok? En ese caso era el premolar, no, el canino que estaba, había una transposición. En los cortes podemos hacer entonces la evaluación de exactamente dónde está, en la vista axial. Miren el corte sagital totalmente echado, acostado. Aquí la corona muy cerca del conducto nasopalatino. Está muy, muy horizontal. Tal vez hay varios especialistas en sala que se atreven a reposicionar, reubicarlo en la arcada, donde lo colocarían para poder solucionar el paciente. Pero nosotros sugerimos que, como los cursos que está ofreciendo la doctora Tatiana, hacer actividades donde ustedes aprendan a recorrer el volumen. Entonces, tal vez no solo confiarse en alguna imagen, sino ver exactamente dónde están aprendiendo a recorrer la tomografía, en una vista sagital, en una vista coronal, en una vista axial. Entonces, les sugiero que, si bien trabajen en conjunto con el radiólogo para ayudarles a ver eso, muchas veces tienes el paciente allí, necesitas tomar una decisión clínica y es bueno aprender a utilizar y a manejar esos software, ¿ok? Los software visualizadores de la tomografía, que nos van a ayudar a ver dónde está, cuál es la ubicación, cuántos centímetros, cuántos milímetros tengo yo para movilizarme, ¿ok? Y las imágenes 3D, que no son para diagnóstico, pero nos ayudan mucho a ilustrar la situación que tiene el paciente y mejorar con él la comunicación, que él entienda con esa imagen qué situación tiene y por qué no puedo tal vez reposicionar o reubicar ese diente dentro de la arcada o por qué tengo que extraerlo. ¿Bien? Entonces, junto con ortodoncia o más que ortodoncia, yo creo que todo tratamiento odontológico tiene una repercusión también en la articulación temporomandibular, ¿ok? Y esto es una de las estructuras que tenía mucha más sobreposición en 2D, en radiografía. Por eso con la tomografía podemos verificar si hay aplanamientos, si hay erosiones, si hay remodelaciones, si hay osteoartritis
osteocondromas, lesiones condilares. Y en el tema de relacionarlo con ortodoncia es porque muchas veces pensamos que había una simetría y nos enfocamos mucho en la parte dental, y es que dentalmente, pero no pensamos en la articulación, que tal vez había una hiperplasia del cóndilo y se nos hacía un desplazamiento de la mandíbula hacia el lado contralateral. Entonces también pensar qué puede pasar con esa articulación, porque hasta en pacientes jóvenes, como esta niña creo que es de 11 años, tenía ya su tratamiento ortodóntico, estaba en la parte de rehabilitación con ortodoncia y fue sugerida a nosotros, con el centro radiológico que trabajamos también en la ciudad de Santiago de Chile, en Beckman, y la paciente tenía una osteoartrosis, ¿ok? Fíjense el desgaste que tiene en la cabeza del cóndilo, ven que se forma un osteofito, hay un aplanamiento, para la edad que tiene 11 años ya hay un proceso degenerativo aquí, ¿okay? Y aquí también está aplanado esa estructura por el roce del hueso y se va haciendo un desprendimiento. Y apenas tiene 11 años la paciente y ya le están haciendo un tratamiento ortodóntico. Hay que tomar esas cosas en consideración para evitarnos una complicación posterior. Ver si hay una remodelación por los movimientos que nosotros estamos generando en los dientes o es realmente una patología. ¿Sí? El informe va a evitar diagnósticos erróneos que van a cambiar totalmente el plan de tratamiento. No digo que no haya que hacer el tratamiento, que no haya que hacer la ortodoncia, que no haya que hacer el implante. Solo digo que teniendo la información en este informe vamos a tener una herramienta que nos ayude a planificar mucho mejor lo que vamos a hacer con este paciente. Y sin duda alguna, las patologías es otra de las grandes causas por las cuales nosotros solicitamos una tomografía con BIM y que nos envían un montón de informes para evaluarlo. En una imagen 2D, tal vez cualquier colega puede identificar que allí en el cuarto cuadrante hay una situación que nos llama la atención. La vista inmediatamente se va para allá, además de los terceros molares que están horizontal, que los cirujanos es lo primero que ven para extraer. Pero estos casos, nosotros tenemos que saber si hay una lesión, pero es de origen odontogénico, no odontogénico, es fibroóseo, es inflamatorio o pudiera ser neoplásico. ¿Okay? Y ahí es donde entra el rol del radiólogo a apoyarnos, a ampliar las imágenes, la evaluación, ver cómo están las corticales, si hay expansión tal vez por la parte vestibular, la parte lingual tal vez esté intacta, cómo está el contenido de esa lesión y poder definir entonces qué tratamiento vamos a hacer. No solo tratamiento, los piezas que están cerca, el canal dentario, los premolares que están vecinos, cómo los está reabsorbiendo, los está desplazando o simplemente no se involucra con ellos. Entonces, hacer esos cortes para definir, ¿ok? Muchas veces tomábamos decisiones sin esa información y decidíamos extraer piezas, hacer osteosecciones mandibulares completas, cuando pudiera ser una lesión que era totalmente benigna, conservadora, que no estaba siendo tan agresiva como la imagen 2D nos estaba mostrando. Entonces, hay que hacer evaluaciones más amplias de lo que estamos viendo, evaluaciones más amplias de lo que nosotros pensamos que pueda tener este paciente, como este paciente de 32 años, ya fue referido porque el colega sospechaba que había una fractura en el segundo molar. Dijo que tal vez había una lesión apical, que tal vez había una lesión de Furca o una fractura, porque clínicamente eso es lo que él veía. ¿Okay? Este fue un caso que nos hizo pensar bastante cuando nos enviaron. Nos gustó que lo enviaran de campo pequeño porque se podía ver con mayor detalle y claridad. Y generalmente nosotros vemos, como yo les decía, en las imágenes 3D, axial, sagital y coronal, para tener el diagnóstico. Y al final enviamos un dibujito en 3D para que sea algo ilustrativo y para comunicarse con el colega. Pero realmente este caso fue a la inversa. Este caso cuando lo hice, como ya tenía la idea de que habían signos clínicos que me estaban refiriendo a una fractura, yo no veía la fractura, yo no veía el trazo de fractura a pesar de que era un voxel pequeño, un campo de adquisición pequeño de muy buena calidad. No lo lograba ver, pero logré ver este defecto que ven allí en forma de túnel. De hecho, se llama defecto tuneliforme. ¿Lo ven? Que hacen como un socavado acá, en esta zona. Y es un defecto que va relacionado con fracturas verticales, que generalmente no se ven, pero al ver el defecto nosotros tratamos de ubicar, nos indica que sí o sí debe haber una fractura. Y es lo que hice. Yo lo vi primero en el 3D y vueltas, cuando vi el defecto tuneliforme, dije, aquí hay algo más y evidentemente después conseguí la fractura. Que lo pueden ver apenas el trazo es una pequeña fisura. Yo creo que todavía no llegaba a fractura. ¿Ok? Aquí creo que se ve un poquito más. No sé si logran ver la línea en la corona. Fíjense que está desde el extremo más distal y va hasta el centro de la corona. ¿Bien? Pero ¿qué más hay en este paciente? Que fue el aprendizaje que nos dejó. ¿Algo otra cosa que les llamara la atención? Porque ahí está la relación con los motivos de consulta que ustedes envían. Si bien es cierto, me ayudaron a que yo tratara de ubicar una fractura y una fisura por todos los signos clínicos que tenía, y conseguí entonces un signo imagenológico como ese defecto óseo que me ayudó a seguir insistiendo en ver la fisura. No nos enfoquemos solamente en resolver eso. Yo estaba feliz porque le pude comprobar al colega que sí había una fisura en esa pieza dentaria. Pero no sé si alguien más se ha dado cuenta de otra cosa que tenía este paciente.
que les llame la atención. El ápice. Acá, el ápice. Ah, bueno, acá también. Y el trabeculado en distal. ¿Ok? Ellos le tomaron un campo pequeño porque era lo ideal, es lo recomendado para descartar fisuras, fracturas, cuartos conductos por el detalle de la adquisición. Pero nos dimos cuenta que todo el trabeculado que estaba desde ese molar hacia la zona distal no era lo habitual. ¿Lo ven? Y de hecho, hay unos cortes donde se ve además que se amplía, se expande y deforma un poquito. Ese es el 6. Ahí ya están aquí en la vista de aquí abajo. Miren aquí cómo se expande hacia el lingual y cambia el trabeculado. Entonces, claro, estaba cortado porque no era el motivo de consulta, pero lo pudimos evaluar y después solicitamos y hasta en la panorámica se podía ver. ¿Dónde está la panorámica? A ver. Ahí, en la panorámica, desde la panorámica se veía. Pero estaban tan enfocados en solamente ver si tenía una fisura, el 7 y los signos clínicos y el dolor y todo en el 7, que no se dieron cuenta que tenía una lesión en la parte posterior, que eso podía ir hasta rama, hasta cóndilo, y no sabemos Dios hasta dónde, porque estaba cortado el volumen ahí. Entonces, sí hicimos la interpretación, el informe obviamente comprobaba y respondía el motivo de consulta, pero nuestra responsabilidad ética es que si vemos algo más tenemos que informarlo. Por eso también, mientras el volumen es más grande, es más responsabilidad, porque todo tenemos que decirlo, todo lo que hagamos tenemos que decirlo. Y se sugirió entonces que ampliaran el volumen para ver hasta dónde estaba llegando esa lesión. Entonces, no solo se enfoquen en un punto, hay que ampliar porque el paciente puede tener otras cosas que van a depender de nosotros. Lo que les decía del tema legal, en un caso como este, ¿qué sucedería? Cuando a los años el paciente tenga alguna reacción por esa displasia, esa patología que tiene en la zona posterior, él va a decir, pero es que si hace 3 años el doctor me hizo una tomografía, ¿por qué no me dijo que tenía eso? Obviamente esa situación, esa displasia, no es de un día para otro, esto tiene años en boca. Debió haberlo visto en esa tomografía que esto tomó hace años atrás, pero nunca me lo informó, nunca lo reportó, nunca me hizo el comentario. Entonces ahí viene el tema legal. Cuando nosotros por omisión no dijimos nada. Tal vez no es nada grave, no es nada oncológico, no es nada neoplásico, pero muchas veces con nosotros no hacerle el comentario al paciente que tiene una situación presente y que nosotros la logramos evaluar, que tenemos un informe que respalde que lo vimos, nos podemos meter en algún problemilla. ¿Ok? Otra estructura que también nos ha ayudado mucho con tomografía es el tema de senos maxilares, que muchas veces en la panorámica, por la superposición, no veíamos exactamente en qué condiciones estaba y finalmente estaban bien comprometidos, pero la panorámica no nos daba para evaluar. Fíjense la ocupación total del seno del lado derecho, el seno izquierdo también bastante ocupado, los infundíbulos, los canales de drenaje cerca de fosas nasales también estaban obliterados y eso hace todo un proceso sinusal para el paciente. Lo mismo en este caso, en relación con senos maxilares, ausencia de piezas dentarios, vemos una imagen y todos nos vamos a referir que pudiera ser una patología o algo, un quiste residual por la pieza dentaria que perdemos allá. Entonces tenemos que entender, hacer un informe no solamente correlacionar la clínica, saber de anatomía, sino también entender que no hay solo patología, sino variantes anatómicas, ¿ok? Como esta, que era un septo nasal que hacía o recreaba entonces como una superficie más cerradita y nos daba una forma quística, pero realmente era solamente un septo nasal, nada patológico, una variante anatómica. Bien. Entonces, mucho que hablar, tal vez mucha información en poco tiempo, y tal vez algunos me van a decir, Mónica, pero ya yo sabía que la tomografía nos va a ayudar a ver más información, nos va a ayudar a ver esa tercera dimensión que yo no veo en la panorámica, a resolver una situación que con la endodoncia hago retratamientos y no me lo soluciona. Y me lo han dicho colegas, yo sé que existe, pero te soy sincera, no sé cómo solicitarlo, cómo lo escribo, qué pregunto. Entonces, últimamente cuando hemos estado dando charlas para colegas, estamos incluyendo eso, que tal vez muchos piensan, no, pero es básico, eso lo llena la secretaria, ni siquiera lo lleno yo. Eso le digo a la secretaria, mándalo que se tome una tomografía y que regrese la próxima semana con el informe. Pero no, yo necesito que estés bien la importancia de lo que van a anotar en esa orden. ¿Ok? Sé que estamos muy full de tiempo de ocupados, pero pueden darle las indicaciones al asistente. Esta es una de las órdenes, por ejemplo, las que utilizan en DIT, donde, que me llamó la atención y felicito a la doctora que incluye las indicaciones estas para el paciente. No había visto órdenes y yo tengo ya que no sé, como unos 20 años haciendo radiología y no había visto una orden que especificara tanto detalle para el paciente. Me interesa mucho esta información, que a veces no la llenan, increíblemente no llenan los datos del paciente. Y el informe que yo lleno con esos datos es un documento legal, no solamente porque quieren un reembolso del seguro para que les paguen el procedimiento, sino que cualquier tema legal yo necesito que lleve los datos del paciente y su número de identificación, si tiene un número de cédula, correlacionarlo con la edad, por eso necesito saber tal vez la fecha de nacimiento, porque hay situaciones que yo veo ahí, puedo saber que tal vez es esperado para la edad del paciente
o que para esa edad ya no debería estar esa situación ahí en boca. ¿Ok? Y enfocándonos en lo que les decía en la tomografía, aquí tienen las opciones de qué tipo de tomografía van a querer, si senos maxilares, de ATM, de ortodoncias, terceros molares. Entonces lo tienen ya fácil nada más de marcar o rellenar. Yo creo que todos los que están ahorita conectados habían visto estas órdenes. Pero, ¿qué les quiero resaltar yo aquí? Que por favor les suplico que llenen algo en esas líneas. Esas líneas no las colocaron ahí para rellenar la solicitud de estudio. La rellenaron para que ustedes coloquen esa información que yo les he estado comentando, que es necesario saber qué le duele al paciente, por qué le estás mandando hacer esa solicitud. Es increíble cómo nos mandan estudios con esta situación. Una evaluación general, verlo todo, una tomografía para observar todo. Esta fotito me la mandó una colega por WhatsApp que trabaja con nosotros y me dijo, no puedo creer, taché las palabras que escribió, que me digan para observar todo. No podemos enviar un estudio como una tomografía con VIN a un paciente sin una justificación. ¿Ok? Y eso es parte del origen de la radioprotección. Radioprotección no es nada más plomar todo el paciente, sino justificar el estudio que le estamos haciendo. Y el 60% de los clínicos no aporta esa información. ¿Ok? Nosotros necesitamos algo más que una evaluación general. Si tú estás solicitando un CBCT, una tomografía, es porque algo necesitas saber. Y para que yo te pueda ayudar con un informe, dime qué ves ahí. ¿Le duele? ¿No le duele? ¿Tú crees que tiene algo? ¿No lo tiene? Y entre los dos poder guiar o aportar recomendaciones entonces para ese tratamiento. Entonces, ¿qué pido entonces? Primero saber si el campo que quiero va a ser grande o pequeño. No me voy a ir a números y a medidas porque puede variar por equipo, ¿no? Por marca de tomógrafo puede variar. Pero cosas pequeñas me van a dar mejor resolución y calidad de imagen. Cosas grandes porque yo quiero ver vías aéreas, quiero ver articulación. Voy a ver, es más amplio, voy a ver más cosas, pero la calidad no va a ser la misma. Entonces, es lo mismo que pasa con panorámica y radiografía periapical. La ortopantomografía o panorámica es amplia, pero la periapical tiene más detalle. Lo mismo pasa con los campos de adquisición. Cuando ustedes van a solicitar una tomografía, debería indicar cuál es la zona que quieren radiografiar. Y ahí les van a decir el campo, ¿ok? Si es para un área patológica, si es para implante, localización de dientes. Ustedes van a indicar la zona, porque de acuerdo a eso, el tamaño les va a dar la resolución. Fíjense la diferencia de un voxel pequeño, que tal vez me puede dar la calidad de una fisura, un cuarto conducto, a un voxel un poco más grande. Un voxel más grande, estamos hablando de esto, sería una tomografía unimaxilar o bimaxilar. Y el de la izquierda, el de 41 micras, sería una tomografía de campo pequeño, que son más referidas para endodoncia. ¿Okay? Entonces, esa parte debe quedar claro, porque muchas veces envían tomografía de campo amplio, porque ya que está apagando, ya que se está irradiando, quiero verlo todo. Pero quiero que me descarten si tiene una fisura en el molar. No puedo. Y en el informe no puedo decir que no la tiene, sino que no la veo, porque probablemente sí la tiene, pero por la calidad y la resolución de ese tamaño, no se va a poder visualizar en la tomografía. Entonces, tiene que tener coherencia con lo que estoy solicitando y con mi motivo de la solicitud. Si yo solicito algo pequeño, es porque quiero descartar cosas que tienen un calibre muy pequeño, como una fisura o un cuarto conducto. Si quiero ver terceros molares, quiero ver ATM, es para implante, no me interesa tanto esa resolución y puedo pedir un volumen más grande que me amplíe la visión y pueda ver otras cosas. Y esa solicitud entonces tiene que ir encaminada a un informe radiológico, ¿ok? Ese es el puente entre la imagen y la decisión clínica que ustedes vayan a tomar. Tenemos que responder, es lo que nosotros debemos hacer con el informe, responder la pregunta clínica que ustedes tienen, describir ordenadamente qué es lo que estamos visualizando, integrar tal vez hallazgos extradentales, como les comentaba, calcificaciones o tumoraciones que no están en relación con los dientes, pero están en la tomografía y tenemos que comentarlo. Sugerir algunos estudios complementarios o diagnósticos diferenciales, que por lo menos si les doy 2 o 3 diagnósticos, ya ustedes con la clínica descartarían tal vez cuál es realmente el diagnóstico final que tiene el paciente. Porque nosotros damos una sugerencia, recomendaciones y un diagnóstico imagenológico, una presunción imagenológica. El diagnóstico final lo van a tener ustedes y si es el caso, tal vez con una patología. Les muestro ahora casos que hemos informado del Centro Radiológico, del DIN. La doctora Tatiana nos ha enviado estas imágenes y nosotros, en compañía de ella, con la colaboración que nos aporta la información clínica del paciente, hemos podido ayudar. Esta es una paciente femenina de 30 años que asistía porque tenía dolor y molestias y crecimiento en la región del cuarto cuadrante, todos lo pueden ver allí, cerca de la zona de premolares, en la región del cuerpo mandibular, por el lado lingual y vestibular de la boca. Ya cuando nos dice lingual y vestibular, ¿qué nos tenemos que imaginar? Y eso es lo bueno del tipo de informe y por eso me gusta trabajar con Tatiana, por cómo me explica el informe cuando me lo envía. Ya el ella informarme que le duele, puede tener relación con el canal dentario, con el nervio, o tal vez con el diente. O sea, hay que ver si esa imagen que está allí tiene relación con el diente o solamente está sobreproyectado cerca del diente.
Lo otro es, si tiene aumento de volumen, crecimiento de volumen del lado lingual y el lado vestibular de la boca, está hablando de una expansión, ¿verdad? Él tiene que, esa imagen, esa lesión que estamos viendo allí, expande las corticales o las tablas óseas de nuestro paciente. Entonces, realizamos un informe detallando lo que ella nos indicó que tenía, las características clínicas, lo que ella quería valorar, que quería descartar. Evaluamos todo, piezas dentarias, hablamos del endodoncia de arriba, todo, y luego nos enfocamos en el final, le damos un resumen, una impresión diagnóstica, sugiriendo entonces que lo que estamos viendo, esas imágenes de densidad mixta, sugieren lesiones fibroóseas, pudiera ser una displasia cemento óseo focal, porque solo lo vimos en ese diente. Entonces ven que no, que causa ahí esa expansión que ya veía, el adelgazamiento de la cortical, tiene relación con la pieza dentaria, pero no está ocasionada, no es de origen realmente odontogénico. ¿Ok? Entonces, esa información que ella me suministró ayudó a evaluar, a orientar el informe con lo que se iba a hacer y va a ayudar al clínico entonces a tomar la decisión de hacer la exéresis de la lesión o si va a ser un acompañamiento o un control imagenológico del paciente. En este segundo caso, igual, era un paciente femenino. El motivo de consulta era un hallazgo radiográfico. Cuando me dicen hallazgo radiográfico, ¿qué pienso? Piense que es similar, de hecho es hasta en el mismo cuadrante que el paciente anterior, por eso lo puse, porque siendo similares eran cosas totalmente distintas. En la misma zona prepulmonares, una imagen radiopaca o hiperdensa, blanca, pero en el anterior el paciente tenía molestia, tenía dolor y tenía expansión, tenía crecimiento. En este fue un hallazgo. Cuando te dicen que es un hallazgo es que el paciente no refería molestias, no tenía molestia, el paciente no se vio con la cara inflamada, no se vio con una hinchazón, no tenía dolor. Entonces ahí nos enfoca la orientación a buscar otra cosa. Igual se hizo el estudio tomográfico. ¿Y qué vemos? El tejido óseo, fíjense que es similar, un tejido óseo adyacente de características habituales, localizada en esa zona del 44, entre 44 y 45, a nivel del reborde alveolar. Esa imagen hiperdensa, vemos que los límites están definidos, no está creciendo, pero se fusiona con la tabla lingual. ¿Ven que no la expande como la anterior? Las características imagenológicas fueron distintas en la tomografía, porque en el 2D, en la radiografía, tal vez las dos eran imágenes radiopacas en la zona premolar del cuarto cuadrante. En este caso, vimos que estaba fusionada con la tabla lingual, era el tejido óseo que estaba adyacente, la normal era habitual, de características habituales, y estos signos tomográficos fueron compatibles con una esclerosis ósea idiopática. ¿Ok? En este caso solo se sugiere control radiográfico. ¿Ok? Entonces, son lesiones o imágenes que vimos muy similares, ¿ok? Pero en este caso era hallazgo radiográfico porque la paciente no tenía molestia y pudimos enfocarlo a cómo estaba la situación y que le va a permitir ver posteriormente que eso no va a aumentar de tamaño o no va a tener una repercusión, por muy cerca que esté del nervio dentario o de la pieza dentaria, no va a tener una repercusión, por lo tanto, el tratamiento va a ser distinto al tratamiento del paciente anterior. Y para no aburrirlos y permitirles terminar de disfrutar su día, les voy a compartir este último caso. Son muy interesantes con la doctora Tatiana y gracias a ella pudimos también apoyarnos al diagnóstico, ¿ok? Y lo traje también a colación por la importancia de esto, la referencia que insisto que necesito que ustedes coloquen cuando envían una orden radiográfica al centro. Fíjense que colocaban ahí, la indicación o la información clínica que enviaron para el paciente. Presenta de la mejilla derecha y se palpa una protuberancia en la zona. El paciente refiere que le realizaron una extracción aproximadamente hace 4 semanas, subraya en amarillo, a partir del cual comenzaron las molestias. ¿Sí? Ahí yo aprovecho a felicitar porque la doctora Tatiana está teniendo éxito y es esa interrelación de sus referentes con ella. No comunicarse y poder tener información, porque el resto, para los otros centros radiológicos que yo informo y he trabajado, años pasan casos y nunca supimos un resultado, en qué terminó el paciente, qué era, qué no era, porque nosotros también quedamos con la duda, ¿y qué terminó siendo? ¿Qué pasó? En este caso, el paciente masculino, 80 y tantos añitos, tenía esa molestia. La diferencia fue cuando ellos nos dicen que tenía 4 semanas de una extracción, ¿ok? 4 semanas de una extracción. Entonces, puede haber ahí un cuestrito óseo, fue tal vez una cirugía traumática, eso es lo que yo empiezo a pensar sin ver todavía la tomografía. Típico que hicieron una extracción, fracturaron una tabla y puede haber ahí un proceso de osteomelitis y eso es lo que puede estar molestando al paciente. ¿Okay? Vemos un poquito de las imágenes en la tomografía, vemos que está un poquito más erosionada de lo que pensábamos. Luego les voy a mostrar lo que es una osteomelitis que hemos visto en otro caso para que vean la diferencia. Sí, había secuestro óseo, que era lo que yo pensaba inicialmente, que era lo que podía estar causando el proceso osteomelítico. Veíamos como una reacción periostal acá, que se estaba formando como unas capitas de cebolla de más hueso, deteniendo el proceso que había allí, pero
con tanto, con tanta situación, con apenas una extracción tan reciente de 4 semanas. Pero la doctora nos envía entonces la foto que le envió el doctor, a quien también le agradezco si está conectado, lo felicito por buscar más información del paciente, y manda esta pequeña nota que cambió todo. Disculpa, la extracción se realizaron fue el 11 de abril, es decir, 4 meses. Fíjense la diferencia que me digan que fue hace 4 semanas y hace 4 meses. Ya la situación que tenía, las características imagenológicas sin tener el tiempo, era un reborde irregular. Los límites de la lesión, si hubiese infectado una extracción o un proceso por un secuestrito óseo o por unas corticales que hubiesen quedado allí, igual estaba muy acentuado. ¿Lo ven? Había como una esclerosis medular, el hueso que estaba ahí circundante estaba como de mayor densidad, había una erosión de las corticales hasta las óseas vestibulares igual, había presencia de una reacción periostal en la tabla vestibular, esas imágenes hiperdensas en el tejido blando que yo pensaba que eran como secuestro, y yo pudiera pensar en un inicio que eran signos de osteomielitis, que fue lo que le dije en un inicio, pero se correlacionaron con la información clínica, como tenía él intrabucalmente, y nuevamente agradezco porque casi nunca recibo fotografías clínicas del paciente, correlacionar con los exámenes clínicos y el ir más allá, buscar más información y sumar toda esta información y hacerle también una biopsia. El informe de la biopsia de este paciente lamentablemente terminó siendo un carcinoma infiltrante de células escamosas moderadamente indiferenciado. Entonces, piensen la diferencia de lo que puede ser una fecha, decir que el procedimiento había sido hace 4 semanas o hace 4 meses. Todas las características que tenía no me coincidían. Como una extracción tan reciente tiene esa respuesta del organismo, cómo el hueso está reaccionando de esa manera. Entonces, ahí la información clínica que ustedes colocan en esas 4 líneas que están debajo de la orden de solicitud son sumamente importantes. Y si equivocaron, no importa. Vuélvanos a escribir como esta que escribió, disculpa, eran 4 meses. Y si pueden enviar fotos, porque ustedes están muy interesados en el caso, bienvenidas son. Hay mucha diferencia en lo que fuera una osteomielitis. Fíjense que lo que les comentaba, les voy a mostrar esta. Igual hicieron la extracción y este caso se ve, sí se ve el defecto óseo de la extracción, y se ve cómo se forman las capas y el secuestro óseo que yo les mencionaba, la respuesta del hueso tratando de formar un poquito más de una reacción periostal, pero está delimitado, los límites son más definidos, está más controlado el proceso infeccioso, ¿ok? Esa sería la osteomielitis. En cambio, en el caso del paciente que tenemos no se veía ese detalle, no se veía tan limpio, tan pulcro, tan prolijo que pudiera tener, por supuesto, un procedimiento, una evaluación diferente. ¿Okay? Miren la diferencia de la densidad. La densidad de la mucosa, de la encía, del hueso, es muy distinta a la que tenía el paciente del carcinoma. ¿Okay? Nosotros generalmente entregamos el informe con imágenes referenciales, coronal, sagital, axial, que ayuden. No podemos hacer imágenes de todo el proceso, no podemos mandar un video como les muestro, pero por lo menos donde les indique cosas que son patognomónicas. Esta respuesta del organismo a tratar de reparar y formar estas capitas de hueso, que es la reacción periostal, la relación que tenga con el nervio, para ustedes decidir si tienen que entrar a alegrar, a ampliar allí, ver la relación y lo cercano que puede estar con el nervio, para poder tomar una decisión clínica. ¿Sí? Entonces, esa es la ayuda que te puede dar un informe. Pero, ¿qué pasa cuando no hay un informe radiológico? Tenemos consecuencias clínicas, que son las que más habitualmente vemos, tal vez. No detectamos la lesión, no nos fuimos solamente a mirar el diente y no vimos otras cosas que tenía el paciente. Habían variaciones anatómicas importantes, tal vez para evitar un canal y donde estábamos colocando el implante. Tomar malas decisiones quirúrgicas, si había una arteria, una vena cerca, que también pudiéramos tener una complicación hemorrágica. ¿Ok? Son complicaciones que son evitables si nosotros tenemos un acompañamiento de imágenes y de un informe. Y ahí viene la otra parte, las consecuencias legales. El CBCT o la tomografía se considera un estudio incompleto. ¿Okay? Si ocurre una complicación y el clínico no puede demostrar que había revisado todo el volumen, y la única forma de revisarlo es con el informe va a proteger tanto al odontólogo como al radiólogo. ¿Okay? Porque yo puedo tener la tomografía y como paciente, ¿cómo sé que tú la revisaste o no? Solamente me colocaste el implante en esa zona o me hiciste la extracción del tercer molar, pero yo no sé si tú revisaste el resto y en el resto había otra situación que yo estaba teniendo y que pudiera ayudarme. Entonces, una tomografía sin informe es una exploración a ciega. ¿Okay? Hicieron con este caso que terminó en un caso legal, en un peritaje, que nos enviaron esta tomografía, les muestro el videito, para planificación de implantes. Iban a colocar implantes en la zona anterior, en incisivos y en un premolar. Pero yo creo que hasta el que menos haya visto patología en pregrado, ya identifica algo fuera de lo habitual. Ahí hay un hallazgo, algo que nos llama la atención, una zona aquí de mayor densidad, que va desde el reborde hasta el seno maxilar. ¿Okay? Pero fue referido solamente para medidas para implante. Deme las medidas de la zona anterior y la zona posterior. Ya cuando me dice que era para implantes, yo dije, esto no le está doliendo. Y la paciente no se ha notado tal vez un aumento de volumen, pero
puedo dejar que coloquen los implantes, nada con esto. De hecho, la enviamos el informe y la doctora nos llama y nos dice que estaban ya en cirugía. Me dijo, te tengo un altavoz, el cirujano va a colocar los implantes, solo te estamos llamando para confirmar, corroborar y que nos digas que lo podemos colocar. Imagínate la responsabilidad que te dice que está en altavoz, que te está escuchando el paciente, que te está escuchando el cirujano y para que tú corrobores. Le digo, mira, lo que te coloqué en el implante, en la tomografía fue que solicité ampliar el estudio porque no veía hasta dónde llegaba la lesión. ¿Okay? Y ese es uno de los primeros, ese es uno de los principios de la interpretación, que nosotros tenemos que ver la región que vamos a interpretar completa. Si fuera solamente los implantes y yo no hubiese visto nada, tal vez lo hacía. Pero si yo veo una lesión como esta, una imagen que me llama la atención, mi responsabilidad fue pedir ampliar el estudio. Y le dije, yo te indiqué en el informe lo que veía y que por favor viniera sin costo adicional. Se te va a hacer la ampliación de la tomografía. No lo vamos a cobrar, solo queremos saber hasta dónde está llegando la lesión y qué otras complicaciones pudiera tener. Me dice, pero ya yo cobré los implantes, los tengo que colocar. ¿Tiene algo que ver? Y le dije, mira, el implante no le ocasionó la lesión, no creo que lo agrave, pero tampoco va a tener una buena irrigación sanguínea en la zona del implante con esa lesión fibrosa ahí en la zona que vas a colocar el implante de los premolares. En la zona de los centrales no había problema, pero en la zona del premolar sí. La doctora colgó, yo esperé que regresara la paciente a tomarse la tomografía para ver hasta dónde estaba llegando la lesión. Me llamaba la atención porque una lesión grande, ocupante casi todo el seno. Y llega la paciente, perfecto, vamos a hacer la tomografía, a ver hasta dónde llega la lesión. Fíjense que llegaba hasta el ojo, ¿ven? Hasta el piso de órbita. Ya cuando la paciente vino, por supuesto, todos fuimos de curiosos a mirar a la paciente y sí se le veía que había una simetría en los ojos. Había un ojito que estaba más arriba que el otro. ¿Sí? No sé si aquí en la parte de abajo, en tejidos blandos, lo logran ver. Había una cierta simetría, pero mínima. Pero ¿qué fue la mayor sorpresa? No la lesión y hasta dónde estaba llegando, sino que la colega sí colocó los implantes. Como ven allí, colocó el implante en la zona del premolar. ¿Ok? Y no le comentó nada a la paciente. De hecho, quería que borráramos del informe que estaba eso, porque su finalidad era colocar los implantes que ella ya había presupuestado y ya la paciente había pagado. Cuento corto, la paciente era abogado, terminó demandando a la colega. ¿Bien? Ciertamente, la colega no le ocasionó esa lesión estaba allí, esa lesión tenía años allí para haber crecido de esa manera, pero ¿en qué terminó el juicio? ¿Cuál fue la conclusión de los abogados? Que era un suceso que reviste la naturaleza de un evento no deseado, pero previsible dentro del estándar de cuidado exigible. Es decir, el colega no quería que esto pasara, la paciente menos quería que esto pasara, nadie quería que esto pasara. Es un evento adverso, pero que era totalmente previsible. Es un hecho que nadie deseaba, pero objetivamente, si tienes la tomografía, sin apartar que tenía el informe, tenías la tomografía, el resultado, ella tenía que prevalecer la parte de salud de la paciente sobre la parte del implante. El paciente igual quería hacerse la rehabilitación, quería hacerse los implantes porque era un tema estético, era una paciente joven, menos de 30 años, pero ella lo que quería era por qué no le hablaron de que ella tenía eso ahí, por qué no le comentaron, por qué no le dijeron si se podía hacer algo al respecto, ¿ok? Entonces, eso ya va a un tono más jurídico, un tono judicial, y como dicen, es un resultado no querido, pero razonablemente anticipable según la diligencia debida, ¿ok? Ya queda de nuestra parte que ese informe nos apoye. ¿Cómo apoya entonces este informe al clínico? ¿Cómo mejorar nuestro trabajo clínico en el consultorio con informe radiológico? Primero tenemos que empezar por nosotros mismos, enviando realmente una historia clínica breve de qué tenía el paciente, qué edad tiene inflamación, no le duele, sí le duele. ¿Okay? Lo que les he ido comentando hoy. Segundo, aportar cuál es la pregunta clínica específica que tú quieres saber, porque muchas veces les damos información en el informe y dicen, ya eso lo sabía, yo lo que necesito saber es si hay o no hay fisura. ¿Okay? Tercero, solicitar siempre un informe sistemático, que se haga en el orden debido, ¿no? Informe solamente el diente 23 y te envían una tomografía así. Al hacer un informe sistemático, yo voy a evaluar todo, senos paranasales, vías aéreas, mandíbula, canal mandibular, ATM, todo lo que tenga la tomografía que ustedes han solicitado. ¿Okay? Revisar también las recomendaciones que nosotros hacemos para que les ayuden a complementar esa comunicación con el paciente. Nosotros vamos a ayudar a que ustedes digan, mira, acá el informe dice que preferí que te hagas un control, que te lo hagas cada tanto tiempo. Nosotros tenemos ahorita casualmente en la universidad una paciente de ortodoncia que se le consiguió también una displasia cemento ósea focal, como la de los ejemplos, y la ortodoncista decidió parar el tratamiento y le dijo controles. Pues la paciente va todos los meses a hacerse controles de tomografía. Ya la última vez hablé directamente con ella y le dije, ciertamente te tienes que hacer controles, pero yo no veo nada de un mes a otro, no hay diferencia significativa. Los controles tienen que ser de 6 meses, preferiblemente un año, ¿ok? En ese caso. Entonces, seguir las recomendaciones para que la imagen realmente les pueda ser útil y puedan hacer en esos casos, por ejemplo, algún acompañamiento o en algunos casos que sugerimos un ultrasonido o una resonancia porque el problema va más hacia tejidos blandos. Entonces, tratar de que esa comunicación entre el clínico y el radiólogo
tenga un efecto beneficioso para nuestro paciente, integrando entonces toda esa información a la planificación que ustedes vayan a hacer de algún tratamiento. En conclusión, ¿qué les he querido dejar el día de hoy de idea de cómo nosotros podemos con informe ayudarnos y apoyarnos? Primero, que interpretar una tomografía con BIM no es ver una imagen, es analizar al paciente completo. ¿Okay? Es ayudar a ese tratamiento integral, ese tratamiento holístico, que tenemos que ver todo lo que tiene el paciente, no solamente el diente. No somos dientólogos, ¿okay? Somos cirujanos dentistas que evaluamos un conjunto de situaciones en el paciente que pudieran estar teniendo un dolor referido, una situación referida, tal vez lejos de la zona donde nosotros clínicamente estamos evaluando. Segundo, el informe radiológico no es un lujo. Muchas veces dicen, no, pero para ahorrarme eso, envíamelo solamente el volumen, envíame los DICOM y yo le doy una miradita, o le digo al cirujano que trabaja en mi consultorio que le dé una miradita, ¿ok? Es una herramienta clínica indispensable. Les digo, les cubre las espaldas, les apoya en planificar. Son dos ojitos más que les van a ayudar a tomar una decisión, ¿ok? Y el trabajo mancomunado, el radiólogo clínico y el clínico, se eleva la calidad, la seguridad y el éxito de cualquier tratamiento, que finalmente es lo que quieren los pacientes y queremos nosotros, con ese binomio de trabajo de tener una buena comunicación de lo que nosotros queremos, necesitamos de la radiografía, necesitamos del informe de esa tomografía y lo que vemos clínicamente, y dándole esa información al radiólogo, él nos va a dar entonces la información que nosotros necesitamos.